iglesia. Bienvenidos, Espíritu Santo de Dios, que ya está aquí en este lugar para bendecir nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos creen que Dios está aquí? Amén. Amén. Él va a bendecir tu vida en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero pedirle a Mario, salga de pie, por favor. Mario, ¿sí? Bienvenido, Mario. Bienvenido. Mario, Ya Mario. Dios te bendiga. Es fruto de la evangelización del sábado pasado. La señora Nuri, la mamá de Rogelio. Dios le bendiga, bienvenida. Sé que estuvimos orando por usted y hemos visto milagros. La vemos hoy aquí. Amén. Dios le ama. Mi lady. Iglesia, a la cuenta de 3, todos le vamos a decir bienvenido. 1, 2 y 3. Dios les ama. Dios les ama. Y están aquí no por casualidad. Están aquí porque Dios hoy les ha traído para hablarle a su corazón. Y esta iglesia también les ama. Andrea, me contenta. Tú eres de la casa. Bienvenida. Pero tú eres de la casa. Bienvenida. Y a todos los hermanos, bienvenidos. Y vamos de una vez a la palabra de Dios. Quiero invitarles a ponerse de pies en el libro de Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Hebreos, capítulo 13, versículo 8. Bendito Dios. Gloria a Dios. Cuando lo tengan pueden decir amén. Si no, igual tenemos los monitores. Hebreos. Y dice así Hebreos 13:8. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. El mensaje de hoy lo he titulado Dios sigue siendo Dios. Amén. Y ahí donde está, yo quiero invitarte a que cierres tus ojos para que oremos y pongamos este mensaje en las manos de Dios. Amado y bendito Dios Todopoderoso, te doy las gracias y la honra a ti, Señor. Presento, Señor, en tus manos tu palabra. Me pongo, Señor, en tus manos. Úsame como un instrumento, Padre. Señor, que no me vean a mí, Señor, sino a ti, porque tuyo es el poder y la gloria, Señor. Habla a nuestras vidas, Señor, en esta mañana. Danos respuesta a nuestro corazón. Que tu palabra, Señor, nos bendiga. Que tu palabra nos edifique. Que tu palabra nos haga prosperar. Que tu palabra nos haga crecer en la fe, Señor. Te damos la libertad de nuestro corazón, Señor. Paséate con libertad, Señor. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse y los pequeñitos pueden ir a sus actividades, a su espacio. Digan conmigo, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Iglesia, aunque las cosas no salgan como tú estás esperando, debemos entender que Dios sigue siendo Dios.
Y la verdad es que Dios no cambia. Dice su palabra también que no hay sombra de variación en Él. Él no puede cambiar. Él no puede mentir. Ni siquiera se arrepiente de su promesa. Por lo cual, ese Dios sigue teniendo el poder y teniendo el control para sanar, para proveer, para restaurar, para cambiar y para transformar cualquier circunstancia que tú puedas atravesar. Lo que para ti puede ser imposible, para ese Dios nada es imposible. Él sigue teniendo el poder. Ese Dios que vimos haciendo milagros en el pasado es el mismo Dios que hoy hace milagros. Dice Apocalipsis 1:8: yo soy el alfa y el omega. Yo soy. Cuando tú necesites algo, Él mismo te dice: yo soy. Señor, yo soy, te dice el Señor. Padre, pero tengo este problema. Yo soy. Señor, ayúdame. Yo soy. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y el que ha de venir un día. Y dice Él todopoderoso. Todopoderoso. Es decir, nada es imposible para ese Dios. Esta semana ha estado ministrando mi vida una alabanza. Venía en el carro, venía escuchando una alabanza de Marco Witt, y ahí creo que me inspiró Dios para este mensaje. Y la alabanza más o menos decía que cuando el mundo no lo entiendo y cuando la fe me esté faltando, sigue siendo Dios. Cuando la tormenta arrecia y cuando mi fuerza desfallece, sigue siendo Dios. Cuando el mar se embravece, cuando mi corazón decrece, sigue siendo Dios. Y después me impresiona que dice: te alabaré, porque eres Dios, y porque no hay otro Dios como tú. Te alabaré. Tú sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Te alabaré, te alabaré. Y hoy quiero decirte que no importa lo que tú puedas estar pasando en este mundo, no importa lo que pueda estar pasando por tu mente, no importa lo que pueda estar sucediendo, hoy te digo: Dios sigue siendo Dios. Él siempre ha existido. Él existe hoy en día y siempre seguirá existiendo. El tiempo pasa, las circunstancias pasan, los problemas pasan, las generaciones pasan. Abraham murió, Moisés murió, David murió, Pablo murió, pero Dios sigue siendo Dios. La gloria sea para Dios. Dios sigue existiendo. El mundo fue sacudido hace años por el COVID. Sacudió al mundo, paralizó al mundo, pero nadie sacudió a Dios de su trono, porque Él sigue siendo Dios. A pesar de las situaciones de este mundo, Él sigue siendo Dios. Él permanece firme, sentado en su trono y teniendo el control sobre todas las cosas. Hoy vivimos en un mundo que está lleno de malas noticias. Ponga el noticiero y vea. La inseguridad sigue creciendo. Que si balearon uno allá, balearon otro allá.
los precios de los alimentos suben, las medicinas caras, escaseando, que si no hay agua en tal lado, que si se fue la luz en tal lado. Pero aunque el mundo esté así, Dios sigue siendo Dios. No habrá luz allá afuera, pero en nuestro corazón hay luz. Faltará la comida allá afuera, pero si Jehová es mi pastor, nada me va a faltar. Puede haber enfermedad, puede faltar la medicina, pero Jehová es mi sanador. La gloria sea por Dios, porque Él sigue siendo Dios. Aunque haya falte, Dios sigue siendo Dios. Y usted lo tiene que creer. Cuando usted cree eso, a pesar de todo lo que usted pueda estar pasando, y usted cree que Dios sigue siendo Dios, entonces Dios se va a levantar y se va a imponer como un Dios y te va a decir a ti y le va a decir al mundo: yo sigo siendo Dios. A pesar de todo lo que pueda estar pasando. Y si tú crees, en poco tiempo verás mi grandeza. Amén, Señor. En el nombre de Jesús. Diga conmigo: Dios sigue siendo Dios. Es lo más grande que puede tener un cristiano. Lo más grande que puede tener un cristiano no es la Biblia debajo del brazo. Lo más grande que puede tener un creyente es su Dios. Y solo con tener a un Dios grande va a hacer que tú tengas victoria sobre tus problemas. Amén. Así es. Cuando tenemos ese Dios. Así que si tú tienes algo en tu vida hoy, si estás pasando por una situación, hoy vengo a decirte que Dios sigue siendo Dios. Dile al que está a tu lado: Dios sigue siendo Dios. Sin pena, Dios sigue siendo Dios. Si estás pasando por cosas, estás pasando por circunstancias, hoy te digo: Dios sigue siendo Dios. Y Dios hoy tiene una respuesta para tu vida. En el nombre de Jesús. Y quiero traerte una historia. La hija de Jairo. Esa historia la vemos en el Marcos capítulo 5, versículos 35 y 36 por ahora. Y dice: mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, diga conmigo, pero Jesús, luego que oyó lo que decía, le dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. No temas, cree solamente. Pero antes de que entremos en este tema, quiero traerte el contexto de lo que estaba pasando. Y es que en unos versículos más adelante, o más adelante de en el mismo capítulo 5, encontramos que Jesús viene a calmar la tempestad. Y por lo tanto, Dios está mostrando su autoridad
Jesús demostrara aún la autoridad sobre la muerte. Y entonces nos dice ahora el versículo 21, que pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Bueno, Jairo era un hombre muy importante. Jairo era un alto funcionario de aquella época, porque dice que era uno de los principales de la sinagoga. Pero este pasaje también está en otro de los evangelios, y en otro evangelio nos dice que era el principal de la sinagoga. O sea, ese hombre tenía autoridad, ese hombre tenía poder, tenía estatus, pero era un hombre necesitado. A pesar de toda su autoridad y todo el poder que él tenía en la sinagoga, él no podía hacer nada frente a la situación de su hijo. Y hoy quiero decirte, hermano, que todos necesitamos de Dios. Todos. Dios no necesita del hombre. El hombre necesita de Dios. Dios no necesita de mí ni de ti. Nosotros necesitamos de Dios, porque Él es Dios todopoderoso, como lo acabamos de leer. Dios no depende ni de ti ni de mí para ser Dios, aún ni siquiera para que le adoren. Porque dice la palabra que aunque tú y yo callásemos, las piedras hablarían. Cuando llegó el pueblo y Jesús estaba entrando, todo el pueblo, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Llegaron los religiosos y le dicen, manda a callarlo. Y Jesús le dice, si ellos callan, las piedras clamarían. Entonces Jesús no depende de nadie. Nosotros dependemos de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios. ¿Por qué tú abriste tus ojos esta mañana? Porque a Dios le plació que tú abrieras tus ojos. Muchas personas hoy no abrieron sus ojos. Entonces dependemos. Así, nada. Ese aire viene de Dios. Si Dios le da la gana, corta y ya se acabó con nosotros. Entonces el hombre necesita de Dios. Dependemos de Dios. ¿Y qué debemos hacer? Porque hay personas que cuando tienen problemas, en vez de buscar a Dios, se alejan. Cuando el único que puede ayudar es Dios. Porque dependemos de Dios. Porque necesitamos de Dios. Pero tú y yo debemos hacer lo que hizo Jairo. Porque continúa diciendo el versículo que Jairo, ante su situación, él vino a Jesús y se postró a los pies de Jesús. Y entonces dice, y le rogó mucho, diciéndole, mi hija está agonizando. Jesús, ven y pon la mano sobre ella para que ella sea salva y vivirá. Y me llama la atención que Dios, a pesar de ser Dios, a pesar de ser un Dios grande, a pesar de ser un Dios majestuoso, es una persona o un ser cercano a todo el que lo busca. Porque dice que Jairo le clamó y Jairo le rogó. Y dice el versículo 24, fue pues con él. Fue pues con él. Es un Dios cercano. Cuando tú lo buscas, es un Dios cercano. Pero dice la palabra que en el camino, cuando va con Jesús a su casa, se presenta una mujer. Una mujer que estaba en bancarrota. Una mujer que estaba enferma desde hace 12 años. Dice la palabra que esa mujer había sufrido mucho de muchos médicos. Y que esa mujer se había gastado todo en medicina, en médico. Iba para Santo Tomás, iba para allá, iba para la otra clínica privada y nada. Resulta que le iba peor, dice la palabra.
fue sana, demostrando a Jesús la autoridad ahora sobre la enfermedad. Entonces Jairo, mientras él hablaba y le va diciendo, versículo 35, y le dice a Jesús: Jesús, te ruego, ven a mi casa porque mi hija está agonizando, mi hija está enferma, tú eres el único que puede hacer. Pero mientras él hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga, vinieron de la casa donde estaba la hija y le dijeron a Jairo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molesta más al maestro? Y esta es la peor noticia que había recibido Jairo: tu hija ha muerto. Y me preguntaba por qué Jesús permitió eso. Y tal vez tú te harás la misma pregunta: ¿por qué Dios permite cosas en mi vida? Para fortalecer tu fe. Para fortalecer tu fe. El Señor no quería sanarla, el Señor quería hacer un milagro más grande. La hija se muere, pero quería para fortalecer la fe de Jairo y para que Dios se glorificara y se honrara sobre esa situación. Amén, así es. Para eso. Yo me imagino que Jairo va tranquilo, viene confiado, porque ya va en camino con Jesús. Va con el único que puede ayudarle a salvar a su hija. Entonces Jairo va tranquilo. Y Jairo va con Jesús porque tiene fe que Jesús puede sanar a su hija. Pero durante el camino le dieron la peor noticia que puede recibir un padre: tu hija ha muerto. No moleste más al maestro. En pocas palabras, lo que le estaban diciendo: tu hijo murió, ya no hay esperanza. Y hoy quiero decirte, esta mañana, ¿qué ha muerto en tu vida? ¿Qué ha muerto en tu vida? ¿Tu esperanza? ¿Tu finanza? ¿Tu matrimonio? ¿Se murió el amor en el matrimonio? ¿Qué ha muerto en tu vida? Cuando Jairo recibió la noticia, yo me imagino que se frustró. Yo me imagino que sus fuerzas desfallecieron. Vengo con Jesús, es el único que puede ayudarme, y resulta que en vez de sanar mi hija se muere. Y tal vez tú te la estás preguntando, en tu caso, ¿cómo es posible? Estoy empezando a buscar de Dios, estoy empezando a ir a la iglesia, pero resulta que mi situación en vez de mejorar, la cosa ahora está empeorando. Estoy comenzando a ir a la iglesia y me botan del trabajo, ahí llega la enfermedad, llega la situación, y tú dirás: ¿pero qué pasa? Si estoy empezando a ir a la iglesia, estoy empezando a buscar de Dios, ¿por qué ahora me está yendo peor? ¿Por qué si estoy buscando de Dios, por qué me llega una mala noticia? Pero hoy quiero decirte, hermano, que Dios sigue siendo Dios. Jesús tenía algo mejor para Jairo, y hoy quiero decirte que Dios tiene algo mejor para tu vida. En el nombre de Jesús. Dios tiene algo mejor para tu vida, porque sus pensamientos son mucho más grandes que tus pensamientos. Entonces Jairo va con Jesús porque Jesús va a sanar a su hija, pero su hija muere. Su fe se desplomó. ¿A cuánto se va a desplomar la fe? En algún momento. En algún momento. Pero él va con Jesús, que sigue siendo Dios. Y él, Jesús, cuando se volvió
yo estoy contigo. Y el mismo Jesús hoy quiere decirte, no temas, porque yo estoy contigo. Confía solamente, yo sigo siendo Dios. No temas, iglesia. Es el mismo Dios que lo Jairo, el mismo Dios que hoy te dice, no temas. Cree solamente. Y estas son palabras de esperanza. Cuando alguien que todo lo puede te dice, no temas, confía solamente. Porque tal vez si tú lo recibes de alguien, no tiene poder, pero estás recibiendo una promesa de alguien que todo lo puede. Entonces era una palabra de esperanza de un Dios que sigue siendo Dios. Y vuelvo y repito, yo no sé cuál es tu situación hoy en día, pero hoy quiero decirte, no temas, cree solamente. Pastor, pero es que me preocupa el futuro, me preocupa lo que pueda pasar, me preocupa que esta enfermedad siga avanzando, me preocupa que están llegando los días y la deuda se está acumulando. Pastor, es que me preocupa que estoy metiendo y no consigo trabajo. Pastor, hoy quiero decirte, no te preocupes, porque en el futuro ya Dios está contigo y hoy te dice, no temas, cree en mí, porque yo voy delante de ti como poderoso gigante. En el nombre de Jesús. No temas, porque yo voy contigo. No temas. Y si usted se atreve esta mañana a creer en el poder de Dios, si usted hoy se pone a creer y pone la mirada en Jesús y no en la mala noticia y no en la situación, entonces tu fe se va a levantar hoy en el nombre de Jesús y usted va a saber, porque va a ver que viene para tu vida un milagro de camino, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Pero no quites la mirada de Jesús. El problema es que ponemos la mirada en el problema, cuando nuestro Dios es mucho más grande que todas las cosas. Si tú crees, verás la gloria de Dios. Dile que está a tu lado, cree solamente. Cree solamente. Porque Dios sigue siendo Dios. Cree solamente. No importa lo que te hayan dicho. No importa la situación. Porque tú tienes un Dios que sigue siendo Dios. Jamás, jamás podré olvidar cuando aquel día los hijos de Doña Amparo me llamaron para decirme, pastor, ore, porque los médicos dicen que mi mamá no amanece. Y tal vez ellas se derribaron. Y tal vez su fe flaquearon. Pero nunca fueron destruidos. Ellas seguían a la iglesia. Salían del hospital y se iban al servicio. Ahora fue fácil, seguro que no fue fácil. Y me imagino que Satanás susurrándole al oído, diciéndole, voy a matar a tu mamá. Porque la noticia estaba ahí. Porque los médicos ya habían dicho. Y tienes la noticia. Y tienes
Usted tiene que creer, hermano. Porque los milagros se provocan por fe. Y los milagros vienen por la gracia y el favor de Dios. Tenga fe, porque Dios sigue siendo Dios. El problema que tenemos es que cuando llega la mala noticia decimos: ay Señor, ¿por qué a mí? Y ahí estamos muertos. Pero si en cambio llega esa mala noticia y te dice: Dios, tú sigues siendo Dios, tú eres Dios, entonces Dios va a intervenir en el asunto, y yo te aseguro que las posibilidades tuyas serán grandísimas, y en un tiempo tú vas a decir: yo creí, y como creí, Dios hizo. Pero a veces llega el problema y lo hacemos más grande que Dios. Señor, yo no entiendo esta situación, pero tú sigues siendo Dios. Entonces luego que Jesús le dice a Jairo: Jairo, no temas, cree solamente. Gracias. Jairo, no temas, cree solamente. Y dice la palabra que Jesús llegó a su casa y entró al cuarto donde estaba la niña. Y Jesús, en otro pasaje, había dicho: yo soy la vida. Es decir, quien estaba entrando en ese cuarto era la vida. Era Jesús mismo que estaba entrando a ese cuarto. Ay, no temas. Y Jesús entra a esa habitación donde la hija estaba moribunda. Dice que Jesús llegó y estaban ya llorando. Estaban llorando toda la familia. Y Jesús dice: ¿por qué lloran si la niña no está muerta? Y se burlaron de Jesús. Pero Él es la vida. Y solo Él tiene el poder de dar la vida. Y solo Él tiene el poder de quitar la vida. Pero los que hemos creído en Dios, nunca moriremos. Esa es su palabra. Y llega la vida y entra en aquella habitación. Y dice el versículo 41: y tomando la mano de la niña, le dijo: Talita cumi. Traducida es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó. ¿Por qué? Porque Dios sigue siendo Dios. ¡Levántate! Y la niña se levantó. Porque Dios sigue siendo Dios. Ante cualquier mala noticia que te diga, usted dígale: Dios sigue siendo Dios. Venga lo que venga, pase lo que pase, Dios sigue siendo Dios. Él tiene la última palabra. En medio de tu tribulación, en medio de tu prueba, Dios sigue siendo Dios. Y siempre lo será. Aunque mi fe se debilite, yo me voy a levantar y vendré a Jesús como lo hizo Jairo. Eso es lo que debemos hacer. Ante mi situación, yo me voy a levantar y vendré a los pies de Jesús. Diga conmigo: yo me voy a levantar. Levántate, iglesia. Yo me voy a levantar y vendré a los pies de Jesús. Aunque el diablo no quiera, yo me voy a levantar. Aunque el infierno no quiera, yo me voy a
situación, pero tú tienes el control. Tú eres bueno, tú eres maravilloso. Señor, tú tienes promesa y tú dijiste esto y tú eres grande. Para ti nada es imposible, para ti nada es imposible. Y el Señor, cuando empiezas a adorarlo, cuando empiezas a alabarle, cuando empiezas a tener fe, el Espíritu mueve y rompe cadenas y hace lo que tenga que hacer para favorecerte a ti. Dios sigue siendo Dios. Aunque llegue la tormenta de la vida, aunque mis fuerzas se desfallezcan, levántese y alabe al Señor, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. Hermano, vivimos en un país donde la maldad ha crecido. Ha crecido tanto que la maldad está tocando a gente buena. Hay cosas malas que le suceden a gente buena. Y en la Biblia vemos otro caso, Job. Dice la palabra en Job 1:1 que Job era hombre perfecto, que Job era un hombre recto, Job era un hombre temeroso de Dios y era un hombre apartado del mal, dice la palabra. Pero pasó por una tribulación, porque Dios la permitió. Porque nada que ocurre en nuestra vida a Dios se le escapa. Lo bueno de Dios que dice que Él no podrá carga de las cuales tú no puedas soportar. Entonces lo que tú hoy estás pasando, tú tienes la capacidad de soportar y sigues soportando porque Dios es bueno y si tú crees, tú verás tu victoria también. Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de valentía, de fe. Son los frutos de paciencia, esperar, de dominio propio para sujetar la carne. Y dice la palabra que Job se llenó de lepra de la cabeza a los pies. Ya Job había perdido su casa, ya Job había perdido su familia, Job había perdido todo lo que tenía, todo lo había perdido Job. Y aún así, la mujer le dice a Job: maldice a Dios. ¿Todavía vas a mantener tu integridad? Aún de todo lo que está pasando, todavía le dice a Dios: maldice a Dios. Pero Job se mantuvo firme y Job dijo: yo sé que mi Redentor vive y Él sigue siendo Dios aún a pesar de mis problemas. La gloria sea para Dios. Maldice a Dios, le dice la mujer. Vaya mujer. Pero Job se levanta una vez más. Este versículo 13, capítulo 13, versículo 15. Aún a pesar de su problema, aún a pesar que él no se le murió un hijo, se le murieron todos los hijos, se le murió toda la familia, perdió toda su casa, todo lo que tenía, y además cae encima una enfermedad que era la lepra. Dice que él agarraba un pedazo de madera y se arrancaba de la lepra que tenía. Y entonces tienes a la mujer: maldice a Dios. ¿Vas a seguir confiando? Porque hay gente que te va a decir: ¿vas a seguir yendo a la iglesia? ¿Estás perdiendo el tiempo? ¿Vas a seguir orando? ¿Mejoras esto? ¿Mejoras esto? Porque quieren sacarte del propósito. Pero si tú crees, aquellos que te vieron fracasar un día también te verán triunfar en el nombre de Jesús. Maldice a Dios, le dice la mujer. Pero Job se levanta y dice: he aquí, aunque Él me matare, en Él esperaré. Aunque en Él me matare, en Él esperaré. Iglesia, cree siempre. Si yo vivo, creeré. Y si muero, moriré creyendo. Hay que creer, pase lo que pase. Señor, si tú me sanas, yo te daré toda la gloria. Pero si no me sanas, hasta el último suspiro te voy a adorar. Y eso es creer. Eso
es tener convicción. Cuando tú tienes convicción y tú te paras delante de tu situación, aunque para tus ojos se vea difícil, pero tú dices, yo esperaré en el Señor, yo voy a creer, yo creo, pero mira el panorama, yo creo, pero mira el diagnóstico, yo creo, pero tu mamá va a morir, yo creo. Entonces cuando tú crees, se va a imponer Dios ante la situación, no importa lo que pase, y Dios va a aparecer, porque la fe tiene que mantenerse firme, aún a pesar de la última circunstancia, y no importa la prueba que tú puedas estar pasando, porque Dios sigue siendo Dios. Dios sigue siendo Dios. La fe cree hasta la última consecuencia. Y Dios no defrauda a nadie. Dios sigue siendo Dios. Porque el pacto que hizo Dios contigo es un pacto eterno. El hombre ha demostrado una y otra vez fallarle a Dios. Pero Dios ha demostrado una y otra vez, no solamente el pacto, sino cumple su pacto. ¿Y tú sabes cuál es uno de los pactos que Él te ha dado? Yo estaré contigo siempre y siempre te voy a ayudar. Yo estaré contigo siempre y yo te voy a ayudar. Cuando vengan esas voces de Satanás y te diga tranquilo, cuando te consigas solo te voy a destruir, usted ríase y dígale, jamás me verás solo, porque Dios está conmigo y Él sigue siendo Dios. Jamás me verás solo, porque el hecho que tú no sientas a Dios no significa que Dios no está contigo. Tu falta de fe no limita el pacto que Dios hizo de estar contigo y ayudarte. Es un pacto eterno, eterno. Dios sigue siendo Dios. Ese pacto te va a liberar de las peores cosas que tú puedes atravesar en tu vida. Porque Dios sigue siendo fiel a su pacto. Porque Dios sigue siendo fiel a su amor por ti. Porque Dios sigue siendo fiel a sus promesas para contigo. Muchas serán tus aflicciones, pero de todas ellas te librará el Señor, porque Él sigue siendo Dios. De todas tus aflicciones, no te dice de algunas, te dice de todas tus aflicciones. Yo te libraré. Hermano, usted debe de creer esto, aún a pesar de la situación. Job creyó. Aún ante su situación difícil, Job creyó. Y entonces el Señor le dijo, Job, como has creído, te daré el doble de lo que Satanás te quitó. Y hoy quiero decir, cree, hermano, cree, y vendrán días de gloria para tu vida. Todo lo que el enemigo te robó, el Señor te lo devolverá. Cree, porque verás gloria en tu vida. ¿No te he dicho que si crees, verás mi gloria? Hermano, cuando Dios se determina, ¿quién puede detener a Dios? En su santa y perfecta voluntad y en su tiempo. Pero cuando Dios dice, te bendeciré, nadie puede parar esa bendición. Nadie. Había un Dios falso en la Biblia. Baal. Y le dice, maldice al pueblo de Israel. Y Baal dijo, no puedo. Pero tú no tienes poder para
puedo. Porque lo que Dios bendijo, nadie maldice. Y el Señor ha dicho, te bendeciré. Te bendeciré. Y ese es un pacto eterno. Porque Él sigue siendo Dios. Dale un aplauso a Dios. Jairo, tu hijo murió. Pero tranquilo, Jairo. Yo sigo siendo Dios. Talita Cumi, muchacha, a ti te digo, levántate. Por muy difícil que sea la situación, lo que hay es que creer solamente en el Señor. Cuando tú tengas una situación difícil, cree en el Señor. Y ora, y ora, y ora, y ora. Y dile, tú sigue siendo Dios. Tú sigue siendo Dios. Hermano, tienes que creer. Quizás las cosas para tu vida no están marchando bien hoy en día. Quizás el negocio no va como tú esperabas. Quizás en tu trabajo no es lo que tú esperabas. Quizás te llegó una enfermedad y tal vez el diagnóstico no es favorable. Quizás estás sin empleo. Quizás la economía merma. Quizás no tienes papeles. Pero hoy has escuchado a un Dios todopoderoso que te dice, no temas y cree solamente, porque yo sigo siendo Dios. Y ese Dios todopoderoso tiene un milagro para tu vida. Tienes que creer. No importa la situación que tú estés pasando. Yo no la conozco, pero Dios sí la conoce. Yo sigo siendo Dios, te dice. No me he olvidado de ti. Aunque tú permites el control de tu situación, yo tengo el control. Tal vez no es como tú estás esperando, porque es que Dios no va a actuar como tú quieras, porque ya hemos hecho las cosas a nuestra manera y hemos fracasado. Entonces dale la oportunidad a Dios. Deja que Dios haga como Él quiera. Señor, yo no entiendo por qué, pero yo voy a creer en ti, porque tú sigues siendo Dios, Señor. Iglesia, no temas, cree solamente. Y yo quiero ver hoy a gente de fe. Yo quiero ver gente hoy que con sonrisa, aunque tenga ganas de llorar, con una sonrisa, quiero ver gente hoy. Quiero ver gente que levante la mano, aunque no tenga fuerza, pero se atreva a decirle, yo espero en ti, Señor. Yo no tengo fuerza ahora mismo para reír, pero yo voy a reír, Señor. Señor, yo no tengo fuerza para levantar mis manos, pero yo voy a levantar mis manos, Señor. Yo voy a determinarme a creer en ti, Señor. Iglesia, Dios hizo los cielos y la tierra. Mujer que estás aquí, Dios hizo los cielos y la tierra con el poder de su boca. Él en cualquier momento puede traer el milagro a tu vida. Él sigue siendo Dios. Yo quiero que ahí donde estás le pidas a Dios por tu milagro. Y quiero que te pongas de pies y ahí le digas, Señor, tú
ministre tu día o termine con esta alabanza. Créele al Señor, porque Dios es Cuando la canción termine y la música se acabe, aunque cuando te vayas, Dios sigues siendo Dios. Cuando el mundo no lo entiendo, aunque no lo y la entiendas, fe me está faltando, sigues siendo Dios, sigue siendo Dios, Señor. sigues siendo Dios. Sigue siendo Dios. Te alabaré, Alábale porque Él es eres Dios. No hay otro Dios No hay otro Dios, no hay otro Dios. sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre será. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios, y por siempre será. Él sigue siendo Dios. Gracias, Padre. Tú sigues siendo Dios. Hay un milagro para ti, iglesia. Cuando la tormenta decía y mis fuerzas desfallezcan, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. Aunque me haga llorar, Alma embravece y mi corazón te crece, sigues siendo Dios, sigues siendo Dios. aunque mi cuerpo no me Porque eres Dios y como tú no hay otro Dios. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Sigues siendo Dios, sigues siendo Dios y por siempre lo serás. Lo serás. Yo quiero ver la iglesia sonriendo. Yo quiero ver la iglesia alabando a Dios, levantando las manos, aplaudiéndole, diciendo gloria a Dios. Tú sigues siendo Dios. Mi milagro viene en camino. Vamos, yo quiero ver una iglesia que crea, una iglesia que hoy se determina a decir, sigue siendo Dios. Vamos, mi iglesia. Hoy Dios tiene un milagro para tu vida. Hoy Dios va a cambiar esa situación en el nombre de Jesús, porque Dios sigue siendo Dios. Y no me puedo ir sin decirlo. El mejor milagro que puede llegar a tu vida es tener a Jesús en tu corazón. Porque cuando tú tienes a Jesús, lo tienes todo. Llevas una promesa de Dios. Llevas un pacto con Dios. Y yo quiero orar por esas personas que hoy nos visitan por primera vez. Y quiero invitarlos a pasar adelante. Quiero orar por esas personas y decirte, Dios, y decir, qué valiente eres. Cuando tú estás pasando, estás haciendo como algo, te estás poniendo a los pies de Jesús. Eres valiente. No hay un corazón contrito y humillado que desprecie a Dios. Yo no sé si hay más personas que desean pasar aquí adelante para orar por ellos. Porque Dios sigue siendo Dios. Es la oportunidad para tu vida el día de hoy. Dios va a hacer algo en sus vidas. Dios le trajo aquí no por casualidad. Dios le trajo aquí por un propósito. Gloria a Dios.
Dios sigue siendo Dios. Aún en la situación, Dios sigue siendo Dios. Y Él tiene todo el poder y el control. El milagro más maravilloso es aceptar a Cristo en nuestro corazón. Cuando llega Cristo, lo primero que trae en nuestra vida es paz. Cuando Jesús llegó a aquella barca y llegó Jesús, dice que hubo paz y hubo grande bonanza. Esa bonanza es el Espíritu Santo entrando en tu vida cuando lo aceptas en tu corazón. Y lo primero que trae es paz, esperanza. Él conoce tus lágrimas, pero Él ha prometido que cambiará tus lágrimas de manera. El Señor te ama. El Señor me ama. Yo no puedo obligarte porque Dios es un caballero. Dios dice, si ahora mismo tú me permites entrar en tu corazón, yo entraré a tu corazón y cenaré contigo y tú cenarás conmigo. Mira qué caballero Dios que dice, toco a la puerta de tu corazón. En cambio el diablo entra para destruir, matar, pero Dios va a entrar para darte vida y vida en abundancia. Pero solo si tú hoy le dices, Señor, entra en mi corazón. Ese es el primer milagro y regalo que yo quiero recibir. Si tú te entregas, Él va a entrar en tu vida y el Espíritu Santo ahora mismo te va a tocar en el nombre de Jesús. Porque Él está aquí. ¿Quieres dejar entrar a Jesús en su corazón? ¿Quieres dejarme entrar en tu corazón? Te dice Dios. Yo no vengo para tener una religión contigo. Yo vengo para ayudarte a caminar en esta vida. En una vida de problemas, en una vida de enfermedades. Pero yo, si tú me dejas entrar en tu vida, yo voy a estar contigo. Yo te voy a ayudar. Yo te voy a sustentar. Yo te voy a cuidar. Pero tú tienes que decirle, Señor, entra en mi corazón. ¿Quieres dejar entrar a Jesús en tu corazón? Yo un día estaba con ustedes y me atreví y pasé adelante. Y tal vez ese momento que esa persona me decía aquellas palabras, tal vez no la entendía mucho. Pero dije, Señor, yo solamente voy a creer. Y cuando confesé a Cristo, cambió mi vida para siempre. Y le dio propósito a mi vida. Y Dios quiere hoy dar el propósito a tu vida y a tu corazón. No te está invitando a una religión, porque la religión no salva a nadie, sino a una relación con Dios. Una relación donde tú le hables y Él te escuche. Y una relación donde cuando tú quieras una dirección, Él te hable y te diga, hija, es por aquí, hijo, es por aquí. Una relación que te vas a equivocar porque somos imperfectos, pero el Señor te dice, hey, tranquila, hija. Yo no vine a condenarte ni a juzgarte. Yo vine a ayudarte. No importa. Aquí está la mano, levántate y siga por adelante. Pero tienes que dejar entrar en su corazón. ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón, mujer? ¿Quieres aceptar a Cristo en tu corazón? Amén. Gloria a Dios. Hombre, ¿quieres aceptar a Cristo en tu corazón? ¿Quieres tomar la decisión de dejarlo entrar en tu corazón? ¿A hombre? ¿Quieres dejarlo entrar en tu corazón? ¿A Dios? Amén. Gloria a Dios. Por ti hay fiesta en los cielos. Por ti hay fiesta en los cielos. Por ti hay fiesta en los cielos. Y quiero que repitan conmigo. Señor Jesús, reconozco que soy un pecador y he fallado, pero me arrepiento.
Hoy quiero invitarte a entrar en mi corazón. Y quiero que seas el Señor y Salvador de mi vida. Ayúdame a caminar conforme a tu voluntad. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Jesús. Amén. Espíritu Santo, tócala, Señor. Ahora mismo, en el nombre de Jesús, tócala, Señor. Tócala ahora mismo, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú eres real. Tú sigues siendo Dios, Señor. Y tú tienes el poder, Señor, de tocarla. Que ella pueda sentir tu presencia ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Con amor, como solo tú lo haces, Señor. En el nombre de Jesús va a cambiar tus lágrimas en alegría. Vas a salir de aquí en alegría, en gozo, en paz. Y llevando una promesa sobre tu vida de que todo va a estar bien. Y que la bendición de Dios va a estar contigo. Tócala, Señor. Tócala en el nombre de Jesús. Tócala ahora mismo, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Recibe el Espíritu Santo de Dios ahora mismo. Señor, tócalo, Señor. Tócalo en el nombre de Jesús, Padre. Tócale, Padre. Llénalo de tu presencia. Llénalo, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús. Padre, gracias. Espíritu Santo de Dios, recibe el Espíritu Santo de Dios. Gracias, Señor. Por ustedes hay fiesta en los cielos y la iglesia se alegra porque dos personas han aceptado a Cristo y podemos decirle bienvenido a la familia de Dios. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Que Dios te bendiga. Iglesia, recuerda, Dios sigue siendo Dios. Que Dios te bendiga. Dale un aplauso, porque toda la gloria y toda la honra